Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega, también en formato entrevista, una entrega que llevará por título algo parecido a la revolución más anunciada de la historia, porque hoy vamos a aprovechar para entrevistar al autor de este libro, Enrique Navarro. Luego ya presentamos el libro. De momento vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es Enrique Navarro. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Hola, encantado de haber aceptado la invitación y nada, fantástico. Muy a gusto. Muy bien, bueno, tenemos un material muy jugoso, lo hemos tratado muchísimas veces en este canal, pero Enrique, bueno, yo te empecé a seguir a través de la red social X, antes llamada Twitter, en el que prácticamente cada día presentas hilos muy interesantes, muy bien documentados sobre el periodo que trabajas precisamente en este libro, la revolución más anunciada de la historia, la Segunda República Española, primera parte, luego hablaremos de la segunda parte, a ver si está ya en marcha. Primera parte, 1917-1931. Lo ponemos en pantalla. Se trata de un libro, un volumen extenso, más de 500 páginas, extraordinariamente bien documentado, acudiendo a miles, bueno, cientos y cientos de fuentes primarias. Esta es una cuestión que muchas veces los que nos llaman fascistas, por poner en sus verdaderos quicios la realidad histórica de este periodo, muchas veces nos dicen que es que no citamos las fuentes. Bueno, pues aquí tienen ustedes una buena compilación de fuentes primarias para abordar este periodo de 14 años, la revolución más anunciada Sí, de la historia. perfecto. Enrique, voy a empezar preguntándote por, bueno, que nos hagas una breve introducción a tu historia personal, quién es Enrique Navarro y cuáles son las motivaciones que te han llevado a emprender esta ardua investigación. Cuéntanos un poco. Bueno, básicamente yo desde muy pequeño siempre he tenido un interés muy especial por, bueno, por la historia de España, el saber quiénes somos, por qué hemos llegado hasta aquí, cómo lo hemos hecho, el proceso evolutivo que hemos tenido como nación, como país. Y bueno, siempre he tenido muchas inquietudes. Yo desde pequeño recuerdo que a mí los Reyes Magos me traían libros de historia, atlas. Bueno, me llamó mucho la atención en su momento, nuestra generación sobre todo. Esos documentales que ponían de la guerra civil, que lo echaban en, no sé si en la 2 o en la 1, los dos canales que habían en aquel momento, y de la República, de la Guerra Mundial. A mí me llama muchísimo, poderosamente la atención la Segunda República. Yo recuerdo la voz en off de Victoria Prego, ¿no? De la ilustre periodista, la que, bueno, pues como periodista es sensacional, formidable, que se echa de menos una profesional como esta, ¿no? Pero sí que es verdad que me chocaba las imágenes con la voz en off de Victoria Prego, que es lo que yo tenía con un chaval de 10, 11 años. Se cuestionaba el hecho de que hablaba de las benevolencias de la República, de las muchas cosas que se hicieron, de las reformas, de la educación, del voto de la mujer, el sufragio, muchos avances, que los hubo, en la República hubo avances, porque España era una nación fundamentalmente arrasada en muchos aspectos, ¿no? Y a mí, pero sin embargo, no me cuadraba la voz en off de Victoria Prego con lo que yo, un niño de 10 o 11 años, veía, ¿no? ¿Qué es lo que veía un niño de 10 o 11 años? Carreras, gritos, gente enfadada. Yo recuerdo sobre todo las imágenes de los campesinos con los apeos de labranza siempre enfadados y reivindicando cosas, fuegos, disparos, políticos enfadados cuando hablaban. Digo, joder, se nos está contando una historia fantástica, ¿no? De la República y tal, y yo como niño, pues tú no percibes eso. Digo, hay algo que se descuadra, ¿no? Y yo inicié desde muy joven un proceso no de investigación, sino que enseguida adquirí muchos libros de historia y demás, pero todo se frustró en mi paso por la universidad. Yo cuando llego a la carrera de historia descubro lo lamentable que es el sistema educativo español de primera mano. Mi paso por la Complutense fue absolutamente frustrante. Yo lo que quería hacer una vez que terminé la carrera era el doctorado, pero no tengo ninguna motivación. Me las quitó el paso por la universidad. Todo cambia, recuerdo, pues hace unos 10 años, en 2014, que era el quinto cumpleaños de mi hija, y bueno, pues sucedió una cosa que a mí me impactó mucho, bastante. Esto es en el contexto de un cumpleaños, bueno, pues con 2 o 3 vecinos y 2 o 3 vecinos que muy versados en la materia, de gente de historia, de, bueno, pues abogados. Salió, pues eso, a alta hora de la noche salió el tema de historia y salió el tema de la República.
yo, por lo que sea, saqué 2 temas. Recuerdo que uno era de los jesuitas y otro, yo creo recordar que era de las elecciones de 1933, la de noviembre. Y me sorprendió que gente muy versada, muy letrada, muy leída, casi hasta se enfadaban por los datos que yo sacaba. Datos que yo creía de verdad que estaban era Vox Populi, que bueno, no tenía por qué ser cuestionados ni nada por el estilo. Me sorprendió tanto que pues ese mismo día, cuando pues, llego a mi casa y tal, a altas horas sería la 1 de la mañana, tenía que madrugar al día siguiente mucho. El interés que yo tenía era que cotejar la información que yo había ofrecido para ver que lo que estaba ofreciendo, que era algo yo creo que podía ser bastante accesible, de conocimiento normal y habitual, pues bueno, me asistía a la razón, ¿no? En lo que había dicho. Y consulté diversas fuentes y entre ellas el diario de las sesiones, que el diario de sesiones nunca lo había mirado yo por mi cuenta, ¿no? Pero sobre todo me llamó la atención pues unas declaraciones de Indalecio Prieto, el llamado moderado del Partido Socialista, pues muy bruscas, hasta yo diría que obscenas. El día siguiente, recuerdo, después de trabajar otra vez, volví, abrí otra vez el diario de sesiones y lo empecé ya por la primera sesión, el 14 de julio de 1931. Ya en su lectura, ya en la primera sesión yo veía cosas que no me cuadraban en la configuración de la mesa, en discursos absolutamente pro-revolucionarios, es decir, la República, todo el mundo tiene un carácter idílico de lo que se había gestionado en meses antes. La República no deja de ser un proceso revolucionario, porque es que sus propios autores así lo dicen públicamente en cientos de ocasiones, ¿no? Y de hecho en la primera sesión así se atestiguó. Me llamó poderosamente la atención todo lo que estaba leyendo y empecé a hacer un resumen. Yo escribo rápido a máquina y al ordenador y empecé a resumir las sesiones. Hice un par de sesiones ese día, el día siguiente volví y yo planteé que a lo mejor, pues yo 3 meses y medio termino esto fácil y me lo ventilo y lo tengo ya. Bueno, se llevó hasta casi 4 años. 4 años de lectura, 27.000 páginas del diario de sesiones que corresponden a más de 100 libros de 300 páginas. Claro, pues me llevo una ardua tarea. Una vez que gestioné todo el tema, pues claro, digo, vale, está muy bien, ya no me pueden pillar en nada sobre la República, pero algo tengo que hacer con esto, ¿no? Y es cuando yo empiezo a escribir el primer libro, que es Diario de un fracaso, que se basa sobre todo en el diario de las sesiones, ¿no? Lo que dijeron los propios protagonistas, como digo en el libro, y luego yo pues hago un análisis crítico general de lo que yo he leído, ¿no? ¿Qué es lo que consigo con todo esto? Volviendo a mi niñez, he conseguido, por fin, después de muchos años, hacer que coordinen la voz en off y las imágenes que yo veía de pequeño. Yo ahora si veo imágenes de los documentales, quito no por Victoria Prego, que a la que tengo en gran estima como periodista, ¿no? Yo entiendo que el relato histórico está muy tergiversado y, bueno, pues hay que contar lo que había que contar, ¿no? Pero yo ahora si veo las imágenes de la República en general, estoy muy a gusto porque las imágenes concuerdan absolutamente con lo que yo creo que he realizado. Ahora ya sí que hay un contexto que cuadra ese enfado, esas prisas, esas carreras, y yo es lo que intento explicar en los libros. Básicamente es la sugestión principal de mi trabajo. Muy bien, bueno, pues enhorabuena, Enrique. Aquí tenemos un caso más de una iniciativa particular de un ciudadano de a pie que por sus propios medios ha dedicado mucha energía, mucho tiempo, mucho dinero, mucho sacrificio, me imagino que también a nivel personal, familiar, para poder ofrecernos esa posibilidad de coordinar, que decía yo al principio, de volver a sus quicios la realidad histórica respecto del relato, el relato de propaganda, pues que se nos ha administrado a mi generación también. Yo soy del año 77, bueno, pues gotita a gotita se nos administraba eso a través del sistema educativo. Enrique, hemos organizado esta charla a través de 5 bloques fundamentales. Podemos emprender ya el primero de ellos, Insurrección de agosto de 1917 y la posterior amnistía. Cuéntanos un poco, de forma resumida, lo que atañe a este periodo. Vamos a ver, el proceso revolucionario como tal empieza mucho antes, ¿no? Yo siempre digo que la génesis del Partido Socialista es revolucionaria, porque desde el momento que se crea, lo que quiere es reescribir la historia de España. Es decir, no quiere mejorar, condicionar el carácter de la historia española de otra manera o revelar cosas que sean nuevas o aportes nuevos, sino lo que trata esencialmente es reescribir la historia. No le gusta la historia de España, no le gustan los Borbones, no le gustan los Austrias, su obsesión es reescribir la historia. Y lo hace no participando de las instituciones democráticas, sino que teniendo un carácter y un espíritu claramente revolucionario desde su misma génesis como partido.
Es lo que choca, que a partir de ahí empiezan muchísimos problemas en España. Y coincide con la aparición del Partido Socialista. Solamente hay que leer los primeros números del Socialista para darse cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Básicamente lo que queremos hablar en este proceso revolucionario que se alarga décadas, que pasa también por el final de las colonias, donde es un momento álgido, donde el proceso revolucionario coge un momento fuerte y un impulso nuevo. Tenemos la Semana Trágica de Barcelona, los sucesos ocurridos con el atentado de Maura, lo que dijo Pablo Iglesias en sede parlamentaria, amenaza explícita al líder de los conservadores, básicamente. Y yo lo que hago es retomar el libro desde un inicio, desde febrero-marzo de 1917 hasta 1931. Es que en esos puntos que yo establezco es el espejo que hay del proceso revolucionario ruso en España y que lo retoma básicamente el PSOE, ¿no? El PSOE y con la ayuda de la CNT. Y luego, a través de un proceso de huelgas llamadas políticas, que no lo eran, sino que era un proceso de huelga indefinida sin fecha límite, es decir, al final tú cuando le planteas un pleito a un Estado de Derecho, no puedes hacer una huelga general de tipo indefinido. Eso tiene otro nombre. Siempre tenemos ahí la sugestión de ver cómo etiquetar los golpes de Estado cuando son de la izquierda, ¿no? Revoluciones, huelgas generales. Yo lo que intento dar es nombre a todo eso. Es un proceso insurreccional, punto, porque ahora veremos, en lo que voy a leer en algunos documentos que he aportado, veremos cómo sus propios protagonistas te lo están diciendo. Lo dicen públicamente en el Socialista, en los comités del Partido Socialista, las asambleas generales. En esta coyuntura de revolución hay que entender que no solamente el Partido Socialista y la CNT se rebelan contra el Estado, sino que participan incluso los militares a través de los junteros, las juntas de defensa militar, que coinciden en el tiempo, son 3 o 4 meses de agitación, es decir, está el periodo revolucionario ruso que se expande en toda Europa y que en España llega a través del Partido Socialista, la CNT, los junteros militares y los nacionalistas y republicanos que lo hacen a través de la Asamblea de Parlamentarios en julio de 1917. Todo este conglomerado, al final, implosiona en agosto de 1917 con la sublevación final del Partido Socialista, donde, bueno, se desencadena el proceso revolucionario, mal llamado revolucionario, porque al final, como digo, es un proceso insurreccional que tiene, como ahora veremos, unos documentos que son impagables, donde te dicen ellos mismos, Julián Besteiro, Largo Caballero, lo que se está haciendo desde marzo de 1917 hasta que implosiona en agosto de 1917. Yo no me quiero meter en el tema de los junteros y de los asamblearios porque al final yo lo que analizo en el libro es la revolución, el proceso revolucionario. Y quien lleva a cabo todo el proceso revolucionario es el Partido Socialista, con la ayuda de la CNT en este caso. Voy a leer un extracto para que veamos un poco y nos ponemos un poco en contexto. El 27 de marzo de 1917, en un meeting que dan conjuntamente la UGT y la CNT, el que toma la palabra es Largo Caballero y nos va a decir realmente cuál es el propósito de lo que ellos llaman huelga, ¿no? El término así eufemístico de huelga pues esconde lo que hay, lo que luego cuando se analiza pues todos vemos. Esta huelga perseguirá una transformación completa de la estructura económica del país y de la estructura política también, derribando cuanto constituye el sostenimiento de lo que por más tiempo no puede subsistir. Lo que por más tiempo no puede subsistir es la monarquía, es decir, todas las coyunturas político-sociales, toda la deriva social que hay en ese momento, todo el organigrama de lo que es una huelga fundamentalmente política, prohibida por la ley de huelgas en aquel momento, es una huelga absolutamente política que lo que trata es, desde un primer momento, derribar el Estado de Derecho, el orden constitucional de 1876, ¿vale? El periodo constitucional más largo de nuestra historia, el periodo de la Restauración. Largo Caballero nos está diciendo que quieren derribar la estructura política, ¿vale? O sea, no es una reivindicación social o laboral como cualquier huelga, lo rebasa. El fuero de toda esa huelga, evidentemente, es violento, violento. No solamente lo dice Largo Caballero, el alma mater del revolucionario por excelencia del socialismo era Julián Besteiro. Largo Caballero era una persona más templada respecto de lo que significaba dentro del partido Julián Besteiro, por lo que pueda parecer, porque luego en la República es al revés, ¿no? Julián Besteiro en ese mismo meeting de conjunto nos aclara todavía incluso más el propósito de lo que se está gestando, ¿no? Está diciendo que este movimiento no va contra un grupo de burgueses, sino contra el gobierno de esos grupos, va contra el gobierno.
de esos grupos de burgueses, y demuestra que en el proletariado hay ya una conciencia revolucionaria y con ella tiene que acuiciar en lo sucesivo. Se nos ha llamado profesionales de la revolución, no lo rechazamos y nos honramos con ello. Yo proclamo desde aquí, y me honro con ello, profesional del proletariado revolucionario, Julián Besteiro. Ellos se enorgullecen del proceso revolucionario que llevan a cabo desde hace décadas y que creen que con la Revolución Rusa y los ecos de la Revolución Rusa van a conseguir finalmente lo que ya desde hace tantos años están promoviendo, ¿no? Evidentemente, no es una huelga, como nos ha querido vender siempre la historiografía tradicional, es un proceso absolutamente revolucionario defendido públicamente desde las páginas de socialistas, desde muchas fuentes que hay que se acreditan que esto es así. Yo siempre digo que mis principales fuentes son de izquierdas. El Socialista, el diario Renovación, también socialista, el Liberal, el Heraldo de Madrid, son fuentes socialistas. Yo me nutro sobre todo de fuentes republicanas de izquierda. Finalmente, efectivamente, estalla y lo hace a través de un artículo. En aquel momento no había Twitter, no había televisión, no había los medios que hoy disponemos y eran los medios de prensa donde a través de ellos se difundía el ideario político de las intenciones de los partidos, que, como en este caso, pues el Partido Socialista. Un artículo muy famoso, muy histórico realmente, porque el 13 de agosto de 1917 en El Socialista se publica un artículo que se llama Cosas veredes. Está redactado, si no recuerdo mal, íntegramente por Julián Besteiro. Es un artículo muy interesante. El mundo está en marcha. Los que tantos consideraban irrealizables utopías están más próximas de lo que pudiéramos creer. Preparémonos todos para el gran advenimiento. Nosotros, socialistas de toda la vida, contemplamos en él la confirmación de todas nuestras predicciones y el coronamiento de todas nuestras batallas. Digamos a los que negaban la verdad de nuestras palabras, a los que no nos creían que el mundo se movía hacia adelante. Cosas veredes que harán hablar las piedras. Esto es a pocas horas del movimiento de la gran huelga, ¿no? Esto no es una huelga, evidentemente. Esto es algo que rebasa lo que hemos dicho anteriormente y fruto de ello, al final, se producen casi 100 muertos, más de 2.000 detenidos, casi 200 heridos durante el mes de agosto. Es una crítica a los términos eufemísticos que nos quieren vender con cosas que no se corresponden con la realidad. Esto es un movimiento insurreccional. Ellos decían que había una huelga sin fecha límite hasta que consiguieran sus propósitos. Con participación de todas las masas sociales para crear una diatriba contra el gobierno y contra el Estado, el orden constitucional de 1876. Lo grave de todo esto es que, una vez sofocado el movimiento, la reacción del ejército permite que solamente dure 4 o 5 días el proceso revolucionario, llamado revolucionario. Son apresados en la calle de los Desamparados, cerca de Vicente Calderón actual, los 4 principales promotores de la revolución, que en aquel momento eran Anguiano, Julián Besteiro, Largo Caballero y Andrés Saborit. Son apresados en el penal de Cartagena y son condenados a cadena perpetua por el gobierno conservador de Eduardo Dato. ¿Vale? Gran error, bajo mi punto de vista, que es lo que analizo también en el libro. El Partido Socialista nunca se arrepintió de estos hechos. Es más, lo llevó como una punta de lanza para seguir fomentando la amenaza, la coacción, para derribar al Estado de Derecho y para derribar a la monarquía. Pese a todo, un parlamento eminentemente conservador, el 70% de las actas, 60-70% de las actas eran conservadoras, con los liberales y demás, pero bueno, fundamentalmente un parlamento conservador. Apenas el 10% negó la amnistía al Partido Socialista, pese a las evidencias de que el Partido Socialista no iba a renunciar a seguir luchando por lo que sus propósitos, que al final eran básicamente lo que estaba pasando en Rusia. No es que quieran cambiar un régimen por otro, sino que además el espejo del socialismo estaba en Rusia, ¿no? Lo que estaba pasando en Rusia con la tragedia tan enorme que estaba en aquellos momentos sufriendo Rusia, ¿no? Tenemos aquí otro documento que me parece muy interesante. En diciembre de 1917, es decir, 5 meses antes de la concesión de la amnistía, el fundador del Partido Socialista, Pablo Iglesias, publica en El Socialista, el 9 de diciembre, lo siguiente, para que veamos que el Partido Socialista no renuncia en ningún momento a sus propósitos revolucionarios, en ningún momento. Y como el malestar continuará y como los gobernantes que hoy hay ahora y los que puedan sucederles en turno pacífico nada harán contra los causantes de aquel, que no son otros que los enumerados anteriormente, de ahí que sea necesaria en España una revolución. Una revolución, sí, que barriendo la política vieja traiga con la nueva hombres capaces de atreverse con aquellos privilegios y de obligarles a no acrecer a sus fortunas a costa del hambre y de las privaciones del país. Es decir,
5 meses antes de la promulgación de la amnistía, con todos los cabecillas de la revolución, de la insurrección, en la cárcel, en el penal de Cartagena, Pablo Iglesias sigue reivindicando el proceso revolucionario de forma pública, abierta, notoria. Pese a todo ello, se concede la amnistía. Se libraron de la pena capital por poco y fueron condenados a cadena perpetua. Pero aquí hay un papel esencial reconocido por uno de los que estuvieron en el penal de Cartagena, que es Andrés Saborit. Andrés Saborit reconoce años más tarde la ayuda de una organización que no gusta hablar y que en la República tuvo un componente muy fuerte en todos los gobiernos y sobre todo en partidos como el Partido Radical, el Partido Socialista, Izquierda Republicana. Evidentemente la masonería estaba muy metida dentro de ellos, ¿vale? Hay gente que niega, no, la masonería es un dicho de los reaccionarios, la masonería estaba presente y está reconocida, y es interesantísimo este documento por lo que dice. Me parece increíble porque es muy explícito. Cuando la opinión pública contempló la fotografía de aquellos hombres, de los encarcelados en la cárcel de Cartagena, de tal modo escarnecidos, se produjo un movimiento de extraordinaria simpatía en su favor. Para evitar que el tribunal militar los condenase a la pena de muerte, trabajaron con actividad y acierto las fuerzas internacionales de la masonería. Y en España, singularmente, un hombre de tanto mérito como el doctor don Luis Simarro. Es decir, que evidentemente la masonería en procesos tan gravosos y tan difíciles de revocar una sentencia judicial infirme, un parlamento conservador, y que de repente todo eso no valga para nada y aparezcan en mayo los 6 diputados socialistas de nuevo, evidentemente hay algo más que se nos escapa. Y una de las cosas es que el apoyo internacional de la masonería, que está siempre en favor de los procesos revolucionarios en todos los países que ha habido y por haber. Y eso existe, ha existido, existe y existirá. Hoy también lo podemos ver y sería muy curioso, ¿no? Esta es la razón básicamente por la que las críticas del socialismo, de los movimientos antisistema, los partidos antisistema, nacionalistas, republicanos, republicanos antisistema en el sentido de que muchos estaban proyectando también el proceso revolucionario, ¿no? Porque yo no cuestiono en el libro ni monarquía ni república. Estuvieron 18 meses cerradas porque sencillamente había un proceso revolucionario en curso constante. Y a pesar de ello, son amnistiados. Para que veamos, en ningún momento renuncian a sus propios revolucionarios. En las primeras sesiones que se debaten los sucesos ocurridos en agosto, interviene Largo Caballero en mayo de 1918 y él reconoce el propósito primero y último de lo que era esa huelga, mal llamada huelga, y que es la constitución de un gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y moderador y prepare, previa a las modificaciones imprescindibles en una legislación viciada, la celebración de elecciones sinceras de unas Cortes Constituyentes que aborden en plena libertad los problemas fundamentales de la constitución política del país. ¿Cómo podemos llamar a esto? Pues hombre, si alguien quiere cambiar un gobierno por la fuerza, eso tiene un nombre. Evidentemente no es una huelga. Es que la historiografía tradicional nos vende lo ocurrido en agosto, que yo es lo que estudiaba en la universidad, como una huelga. Los documentos están ahí. Yo he cogido solamente unos pocos. Hay cientos que sus propios protagonistas te están diciendo lo que estaban haciendo y lo que estaban promoviendo. Entonces, la denuncia del libro básicamente se trata de eso, de poner en contexto, de nuevo, para que las imágenes que solemos ver de aquellos momentos cuadren realmente con lo que decían los propios protagonistas. Que no sea el relato tergiversado de los que opinan luego, que nos hagan confundir unas imágenes que nada tienen que ver con la realidad. Si están ahí, los protagonistas nos dicen el porqué de esas imágenes, ¿no? Y eso es lo que yo intento denunciar con este proceso de la amnistía de 1918. Enrique, yo creo que no vamos a alcanzar hoy la exposición desarrollada de los 5 bloques, pero no pasa nada, porque tenemos todo el verano por delante, lo podemos ir fragmentando, nos lo vas explicando poco a poco a lo largo de estos meses que vienen, pero quizás sí que nos da tiempo a abordar el segundo bloque, que es precisamente la llegada de la dictadura de Primo de Rivera y la intensa participación del PSOE dentro de ese régimen. Te doy paso y nos cuentas lo que consideres más relevante. Vale. Bueno, los puntos que quiero tocar aquí, que son 4 o 5, son bastante sencillitos en este caso, o lo quiero hacer bastante más sencillo. La dictadura de Primo de Rivera, por mucho que se diga y por las muchas denuncias que tenga, llegó con el apoyo del 90% del marco social, político-social del momento. Fueron muy pocos los que no participaron, ni apoyaron, ni secundaron ese movimiento.
Hay que entender que había pasado los sucesos de Anual, el Parlamento estaba dividido en miles de facciones, conservadores y liberales se habían dividido en muchas facciones, corrompidos precisamente por no saber atajar el proceso revolucionario. Es decir, cuando tú metes a la revolución dentro del Parlamento, actúa como una termita, te va devorando poco a poco. Antes había dos bloques, el bloque turnista, conservadores y liberales, y en función de los apoyos que van encontrando y del eco que va encontrando, sobre todo el momento de las responsabilidades sobre Anual, el expediente Picasso y demás, se va fraccionando el Parlamento. El propio Prieto en 1921, en otoño de 1921, reconoce en sede parlamentaria, no recuerdo, en octubre, veintitantos de octubre, reconoce que ellos aprovechan la responsabilidad de Anual para su propio beneficio. El PSOE en ese siempre ha sido muy, muy claro. Y te llegan a reconocer que un hecho donde ha habido más de 2.500 muertos, como fue en el proceso de Anual, ellos lo aprovechan para su beneficio político. Eso está en sede parlamentaria en octubre de 1921, si no recuerdo mal. La dictadura llega con el apoyo de casi todo el marco social, político-social del país y con el apoyo no íntegro del Partido Socialista. Es verdad que Prieto no apoya a la dictadura de Primo de Rivera. Prieto ya marca distancias con Largo Caballero desde la dictadura. En mi opinión tiene muchas desavenencias personales precisamente por el proceso dictatorial, ¿no? Y básicamente la participación del PSOE se puede desgranar en multitud de cargos e instituciones que van acumulando muchos de sus dirigentes. No es solamente Largo Caballero en el Consejo de Estado, como nos quieren hacer creer, sino que fueron muchísimos otros los que participaron, pues desde Manuel Llaneza en el sindicato de Soma de Asturias, que eso sería para un libro, ¿no? Porque evidentemente las prebendas públicas que tuvo el sindicato ayudaron a luego lo que tenía que pasar en 1964. Fue un sindicato muy ayudado por el Estado y sobre todo en la participación evidentemente de Largo Caballero en el Consejo de Estado, que se agarraba como una garrapata al sillón por muchos condicionamientos. Entre otras cosas, hay que entender que, si no recuerdo mal, el salario y la retribución pública de un consejero de Estado del sector laboral como era él, yo creo que eran 15.000 pesetas anuales cuando un obrero no llegaba a las 1.000 pesetas, ¿no? Es decir, un obrero cualificado, ¿no? Es decir, a él le costaba levantarse del sillón. Ya leeré algún documento donde se ve que Largo Caballero se aferra al Consejo de Estado, vamos, en los comités del partido, tenía muchas desavenencias con otros diputados y él se agarraba, se aferraba, vamos, ponía cualquier excusa para seguir en el sillón, ¿no? Una de las cosas que quiero hacer ver, que es muy curioso, cómo el PSOE, el socialista en este caso, plantea en su portada, nada más producirse una sublevación o un pronunciamiento, y cómo lo hace de forma tan distorsionada y tan diferente, ¿no? En el sentido de que en 1923 pide calma a los trabajadores, cuando el pronunciamiento de Primo de Rivera lo que hace es aquilatar los espíritus y decir, tranquilos, vamos a ver qué pasa, a ver, el Partido Socialista y el poder siempre han tenido ahí, ¿no? Si pueden pillar algo, pues oye. ¿Y cómo lo hacen luego en 1936, el 18 de julio, que es lo que se publica en el Socialista? Y es una cosa que hago en el libro, que comparo ambos titulares que son muy llamativos. En el primero de los casos llama Serenidad Trabajadores. El título de epígrafe es Serenidad Trabajadores. Cualquiera que fuese el maquiavelismo en que se inspire la sedición que tiene por figura más destacada el capitán general de Cataluña, consideramos que el divorcio entre el pueblo, ciudadanos y soldados y las legiones pretorianas se ha de acusar con los más fuertes trazos. Serenidad y reflexión pedimos a todos nuestros compañeros. Es decir, calma, que a ver si pillamos aquí, que la CNT iba a ser expulsada de todos los organismos de los comités paritarios que iban a participar del Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista amplía su visión de campo. En 18 de julio, la portada del 18 de julio es mucho más explícita y ahí parece que esa dictadura o esa posible dictadura que podría implementarse una vez que se produce el alzamiento, le gusta menos. Trabajadores, guardia cerrada, con el rigor de las ocasiones decisivas. Es decir, llama a la lucha. Es decir, 2 alzamientos, serenidad, guardia cerrada a la lucha. ¿Vale? Ahí no parece que tuviesen un campo de futuro y posibilidades para su porvenir futuro, ¿no? Básicamente es eso, el Partido Socialista, esa hipocresía supina en torno a los pronunciamientos, los golpes de Estado, pues evidentemente siempre fluctúa en función de su interés, ¿no? Que es lo que yo siempre denuncio y que se mueve ahí siempre en aguas pantanosas en función de su propio interés partidista y particular, ¿no?
El tema de Largo Caballero sobre el Consejo de Estado es muy curioso, lo que dice que es un avance político. El participar dentro de las instituciones de la dictadura de Primo de Rivera lo consideraba un avance político. Recordemos que el Consejo de Estado es un nombramiento real por Alfonso XIII. El denostado Alfonso XIII es el que le nombra consejero de Estado. Para ver que efectivamente Largo Caballero se halla muy contento, a finales de septiembre, él dice que creemos cumplir un derecho elemental de solidaridad haciendo nuestro criterio expresado por el Partido Socialista y la UGT. Lo que desean es no romper, trabajadores madrileños, esta conducta de serenidad. Persistir en ella es la más aceptada posición de defensa en los momentos actuales de los intereses de la organización obrera. Él está reconociendo que hay que aquilatar los espíritus de las masas socialistas porque lo que hay que hacer es participar de las instituciones. Se va a echar toda la inquina penal de la dictadura sobre la CNT y va a ser el Partido Socialista quien va a retomar a través de los comités paritarios, quien va a establecer a través de las relaciones de trabajo entre patronos y obreros, va a sostener las condiciones laborales durante los años de la dictadura. El Partido Socialista va a protagonizar una cooperación solidaria al 100% con la dictadura, incluso después de la formación de la Asamblea Nacional de 1926. Hay documentos en las asambleas del partido donde se sigue diciendo que, sobre todo Largo Caballero, porque ya digo que Prieto es mucho más contestatario, el que sigue apoyando la participación del Partido Socialista pese a que la dictadura pretenda institucionalizar el régimen a través de una Asamblea Nacional que lo que quería crear es un proceso constituyente. De tal manera que el Partido Socialista, incluso con la Asamblea, sobre todo Largo Caballero, que lo hará hasta 1928, defiende por activa y por pasiva la participación del Partido Socialista en el organigrama de la dictadura. Sin fecha fija ya, o sea, la dictadura ya no te pone una fecha fija. Una vez que se promueve la Asamblea Nacional, la dictadura deja de tener una fecha límite. Aún así, el Partido Socialista participa. El Congreso del Partido Socialista del 1 de julio de 1928. Y lo que dice es: los afiliados al partido no pueden proponer la retirada de los puestos representativos. Repito, 1 de julio de 1928. La dictadura no tenía ya plazo fijo ni plazo final en ningún caso. Y esto lo está diciendo Largo Caballero a sus afiliados. Sino todo lo contrario, que vayan ellos a lograr con su eficaz labor el mayor respeto de los derechos de los trabajadores. No creo que el Congreso la aprueba de Menéndez. Ello sería tanto como dejar que otros elementos ocuparan los puestos que se derivan del movimiento sindical, a la vez que los socialistas dejaban de influir en la organización obrera. Largo Caballero, a un año antes de finalizar la dictadura, sigue a poltronar su Consejo de Estado y sigue aferrándose a seguir colaborando con la dictadura. Es decir, cuando luego se crea una comisión de responsabilidad en la dictadura y participan muchos de los socialistas en ella para sancionar la dictadura, parece que olvidan que ellos fueron promotores y actores activos de esa dictadura. De hecho, el presidente de la Comisión de Responsabilidad de la Dictadura, se llama Manuel Cordero, es un hombre que tuvo hasta 14 cargos, que lo pongo en el libro, durante la dictadura. Y son ellos los que van a sancionar a los actores de la dictadura, a Calvo Sotelo. Esta es la gran hipocresía, la gran demagogia del Partido Socialista, que no es nueva de ahora, sino que viene de muchos años atrás, ¿no? Esas son algunas de las pruebas que intento demostrar de la participación activa y solidaria del Partido Socialista dentro de la dictadura de Primo de Rivera. Muy bien, Enrique, pues si te parece, avanzamos rápidamente hacia el tercer bloque, que yo creo que también vamos bien de tiempo, elecciones municipales de 1931. Muy bien. Aquí he abordado sobre todo los antecedentes para llegar a esas elecciones. Como primer punto, a mí me gustaría reseñar la gran equivocación que existe en general del concepto que tenemos y del carácter que tiene una elección municipal. La elección municipal tiene un carácter puramente administrativo. Es decir, a mí me sigue sorprendiendo actualmente que realmente los discursos de los políticos, me da igual la ideología, me da igual el partido, nos siguen vendiendo izquierdas y derechas en unas elecciones de corte municipal, de corte administrativo. Es decir, un presupuesto que básicamente lo que viene a arreglar son las aceras, las infraestructuras, la higiene de la ciudad, el alumbrado. Me sigue sorprendiendo que se siga hablando en izquierdas y derechas cuando vamos a acudir a elegir a nuestros alcaldes y concejales. Es sorprendente. En aquel momento la ideología era tan bestial que efectivamente se rebasó el fuero administrativo de lo que es una elección municipal y se llegó a condicionarlo, a llevarlo hasta un término plebiscitario, ¿vale? O sea, que fue... ¿Qué quiere decir esto? Al final, que es un proceso revolucionario. Al final,
Estamos inmersos en un proceso revolucionario y el carácter administrativo de las elecciones queda absolutamente rebasado. Hay una serie de condicionantes que vienen de antes, que el gobierno de Berenguer tenía un plazo de 3 meses para convocar elecciones. El gran fallo del gobierno Berenguer es que alargó ese proceso 12 meses. ¿Qué es lo que hizo? Pues aquilatar los espíritus y sobre todo, que los revolucionarios tuviesen mucho más tiempo para preparar todo lo que ya llevaban preparando durante muchos años. Es decir, al ir postergando las fechas de las elecciones, vas comprando indirectamente el relato de los que te quieren destruir, los que te quieren derribar, ¿no? Al proceso de abril de 1931 se llega ya con un gobierno extremadamente debilitado y con unos acólitos de la revolución extremadamente fuertes, porque el relato de la política lo van escribiendo ellos. Lo único que hace el gobierno es ir cediendo en todo, absolutamente todo. Primero, ellos quieren tener un proceso, hablo de republicanos, socialistas en general, un proceso, unas elecciones con el restablecimiento de las garantías constitucionales, y lo que piden es un proceso electoral que vaya desde un proceso constituyente finalizando en un proceso municipal. Las dudas y tibiezas del gobierno hacen que durante el transcurso de otoño de 1930, esas peticiones y esas elucubraciones que se hacían sobre cómo iban a ser las convocatorias electorales, al final se les vuelva en contra. Al final haces un decreto comprando el relato de los que se están cocinando durante tantos meses y accedes a crear una convocatoria municipal antes que una convocatoria constituyente. ¿Cuál es el error, el gravísimo error de este decreto? El decreto fue formulado el 8 de febrero de 1931. ¿Qué dice ese decreto? Que se promueve primero una convocatoria municipal y después una convocatoria constituyente. ¿Cuál es el fin de ese decreto? ¿Por qué se accede? ¿Por qué al final el gobierno compra ese relato? El gobierno de Aznar ya, del almirante Aznar. El rey se queda solo ante un parlamento que no existe. El Estado tiene dos órganos que son cosoberanos, el jefe del Estado y el parlamento, ¿vale? Si tú le quitas al parlamento al rey, evidentemente tú ya señalas al rey como culpable de lo que está por venir, que al final es un proceso revolucionario. No hace falta llegar a las elecciones municipales. El decreto del 20 de marzo de 1930 sentencia a la monarquía, porque tú ya vas a hacer un proceso electoral municipal sin un parlamento, sin el soporte de un parlamento. Es decir, la única figura soberana en ese momento es el rey, al que vas a señalar, al que vas a poner en la punta de lanza cuando el proceso revolucionario efectivamente se lleve por delante todo. Recordemos que en los días previos, semanas previas, salen de la cárcel todos los encartados por los sucesos de Jaca, la insurrección de Jaca, en una aureola revolucionaria ya desmedida en todas las calles, y las calles se quedan en posesión de las masas de republicanas y de izquierdas durante en los días previos a las elecciones. Es decir, tú has dejado al rey ante unas masas ya incontroladas y unas elecciones que evidentemente no se van a hacer respetar los resultados. O sea, al final, evidentemente, ganan los monárquicos, pero tú no puedes hacer nada porque los días previos te has sentenciado. Has claudicado ya. Los resultados al final es el proceso último de lo que había pasado anteriormente. Ganan los monárquicos, efectivamente, el número de votos de los monárquicos. Tanto en la primera vuelta, yo las llamo primera vuelta, que son las de 5 de abril, por el artículo 29, donde se presentan una única candidatura, que generalmente los republicanos no se presentaban en las zonas rurales. Su radio de acción siempre estaba en los núcleos urbanos. En los centros rurales lo que había era una única candidatura, que generalmente era el cacique de turno, que estaba más asociado a lo que era el régimen liberal de la restauración y, por tanto, generalmente candidaturas monárquicas. Evidentemente, el 80-90% de los pueblos salió con candidatura monárquica. El cómputo general, que a mí me resulta indiferente, que al final yo creo que es de 5-1 favorable a los monárquicos respecto de los republicanos, lo que nos da es un resultado realmente incongruente con las propias aspiraciones de los republicanos y de las izquierdas, porque al final es un voto de calidad. Es decir, no impera el voto numérico. Al final es un voto de calidad, porque en las ciudades ganan en los núcleos urbanos más importantes y lo que se decide es que un voto de calidad imponga un nuevo régimen al resto de los españoles. Es decir, un español de a pie iba a votar un concejal de su pueblo, que generalmente los conocían todos, eran los que repartían las prebendas, los trabajos y demás, y se encuentra el día 14 con un gobierno republicano que nada tenía que ver con lo que había ejercido en el voto. Pero repito, todo esto viene de antes. El decreto del 20 de marzo sentencia a la monarquía, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Y veamos lo que dice, por ejemplo, uno de los principales representantes del republicanismo en aquel momento, que era el socialista Fernando de los Ríos, en octubre de 1930.
que él llama a la creación de un frente único republicano-socialista y también a una conjunción de las diversas organizaciones obreras españolas para construir una fuerza única con finalidad revolucionaria. Es decir, los fines revolucionarios son constantes, nunca esconden ese propósito. Cuando hablan de la República como un régimen transitorio, evolutivo, no señor, es el proceso final de una revolución durante años anunciada por activa y por pasiva en miles de sitios. Hasta tal punto llegaban las coacciones que se creaban huelgas solamente para... Aquí tenemos un ejemplo de lo que dice el 5 de octubre socialista, que se dice que los obreros vizcaínos han dejado de trabajar para significar a los propagandistas de la Unión Monárquica el disgusto por la visita que se proponen realizar hoy domingo a Bilbao. Todas las actividades se han frenado en seco, es decir, los mítines de la Unión Monárquica, de la derecha, de los monárquicos en general, eran sistemáticamente coaccionados por los revolucionarios. El que hubiese un mitin tranquilo de las derechas en general en aquel ya campaña preelectoral antes de las elecciones de abril era francamente difícil, muy difícil. La coacción y la amenaza era constante. Y una muestra de ello, que es otro ejemplo así que yo creo muy clarificativo, es lo que se dice el 27 de octubre en El Socialista, que habla ya de las dos Españas. Esto estamos hablando de 1930. Las dos Españas que antes se esquivaban están ahora de frente. Ya veremos cuál de ellas será la que vence. Evidentemente, el guerracivilismo está impostado desde mucho antes de que llegue la República. Desde las páginas de Socialista, pues Besteiro en aquel momento, Largo Caballero, incitan a las masas a revolucionarse, a crear el conflicto social en la calle, porque quieren crear un clima pre-revolucionario para lo que está por venir. Evidentemente ellos no compran ninguno de los procesos electorales que propone el gobierno Berenguer porque quieren forzar al final una última salida, que es que no haya un parlamento. Ellos no quieren restablecer las garantías constitucionales, porque si se restablecen, la revolución va a ser mucho más difícil para llevarla a cabo. Ellos quieren que tengan este proceso de un gobierno interino. Al final, el gobierno Berenguer era un gobierno interino y una ausencia de parlamento, y tener a la figura del rey siempre enfocada para ser él la última figura sobre la que azotar el proceso revolucionario. Y quisiera destacar que hasta figuras tan destacadas como Gregorio Marañón, que apoyó la República en sus inicios, Gregorio Marañón hace declaraciones bastante duras durante aquel otoño, en las que él apoya también, secunda el proceso revolucionario de forma vehemente. En ese octubre de 1930, que ya te digo que es una campaña ya preelectoral de lo que tiene que prevenir, estuvieron 6 meses con mítines y demás, dice lo siguiente: la revolución es un hecho, es inútil todo lo que se haga para desmentirla. La dictadura engendró esa revolución que nada podrá ahogar o detener. Vamos hacia la república. Se asocia revolución con república. Marañón. Es decir, los documentos que hay sobre todo ello son ingentes. Pero hay cientos. Sería aburridísimo coger todos porque hay muchísimos. De tal manera que siempre hay que asociar a la república como un proceso revolucionario. Se dice en la primera sesión de la república, es un proceso revolucionario. Y es lo que quiero aquí constatar cuando las elecciones municipales son rebasadas en su carácter administrativo y al final lo que tenemos es una revolución en marcha, ¿no? Enrique, ¿ves posible? Tenemos aproximadamente unos 10 minutos. ¿Te da tiempo a abordar el cuarto punto o lo dejamos para otra conversación a lo largo del verano? Sí, puedo hacer, este es largo, pero bueno, puedo hacer una breve síntesis, sí, porque es interesante, porque el libro sobre todo trata de una figura que aparece aquí en este punto, ¿no? Es Ángel Galarza, el que fue fiscal de la República y luego director general, ¿no? Y bueno, pues si quieres, a modo, no voy a comentar todo porque es el punto más largo, pero bueno, puedo decir algunos detalles para que quede un poco el punto final, ¿no?, del relato. Eso es, pues vamos a abordar ahora elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931. Galarza es uno de los que participan activamente en la sublevación, insurrección de Jaca, ¿no? Está en la cárcel Modelo de Madrid cuando se proclama la República. A las 48 horas de proclamarse es nombrado fiscal general de la República. De repente aparece como fiscal general de la República. Nada era casual, desde luego. Coincide su periplo como fiscal con todos los procesos de la quema de conventos, de los sucesos trágicos de mayo de 1931,
donde se queman pues 107 conventos, si no recuerdo mal, en toda España, sobre todo en Madrid y en Málaga, son las ciudades más afectadas. Yo quiero decir que la Iglesia, desde un primer momento, en general, acató al régimen. O sea, por mucho lo que se diga, yo no he encontrado casi ningún documento que pruebe que la Iglesia, pese a que los primeros decretos ya eran muy lesivos, la sustitución del crucifijo, se señalaba ya las órdenes religiosas, bueno, había muchos componentes que parecían que iba a ser muy molesto el régimen para con la Iglesia, ¿no? Hay muchas pastorales de distintos obispos que lo que hacen es pedir a sus fieles el acatamiento explícito a la República. Solamente el cardenal primado de Toledo, cardenal Segura, es verdad que, bueno, pues publica un par de pastorales un poco incómodas donde defiende a Alfonso XIII, básicamente defiende a Alfonso XIII, y el día 10 o 9, antes de los sucesos de mayo, 48 horas antes, yo creo, publica una pastoral en la que llama al voto a las fuerzas que supuestamente van a apoyar o van a defender mejor los intereses de la Iglesia, ¿no? Básicamente es eso. Eso le lleva a que sea expulsado de España directamente. Detrás de todo esto está el fiscal general de la República, Ángel Galarza, que aprovecha los sucesos de mayo para, precisamente, a los que llama agentes provocadores, que son los monárquicos, para levantar toda la inquina del Estado hacia los que han sufrido todos los trágicos sucesos, ¿vale? El propósito, sobre todo, es impedir que de cara a las elecciones a constituyentes del 28 de junio de 1931 se puedan presentar candidaturas monárquicas. Básicamente, la gestación de los sucesos de mayo es que el círculo monárquico que tiene la aprobación del propio gobierno a través del que era en ese momento director general de seguridad, Carlos Blanco, accede a que el círculo monárquico tenga su debida reunión, declara a crear una junta para crear un partido político, ¿no?, de cara a las elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando suceden los sucesos de mayo, las quemas de iglesias y demás, no se persigue a los causantes de los sucesos, básicamente. Entre ellos estaban los nietos de Pablo Iglesias, que la gente no lo sabe, el fundador del PSOE. Los nietos de Pablo Iglesias participaron activamente en los incendios, fueron detenidos durante 2 semanas o 3 y fueron sacados en libertad enseguida. Sin embargo, hubo monárquicos que, pertenecientes a la Junta del Círculo Monárquico, asistentes a la reunión del Círculo Monárquico, que permanecieron años en detención gubernativa, firmada y sentenciada por el señor Ángel Galarza. Lo que llevó a cabo, aprovechó estas circunstancias, estos sucesos, para llevar una auténtica purga contra el monarquismo y las derechas, para impedir que accediesen o tuvieran la posibilidad de acceder a las elecciones, a las trascendentales elecciones de 1931, de junio de 1931. Se quería crear un parlamento confeccionado básicamente con los fieles de la revolución. No se podía permitir que estuviesen en otro tipo de sensibilidades políticas, ¿no? De hecho, el primer acto de acción nacional de Gil Robles fue impedido por el señor Galarza y mandó una misiva diciendo que le parecía muy peligroso que tuviera un acto de presentación del nuevo Partido de Acción Nacional en Madrid, porque coincidía con una corrida de toros en la Plaza de las Ventas y estaban a 200 metros. Es decir, cualquier excusa era buena para impedir que las derechas se promocionasen o tuviesen una propaganda mínimamente normal, ¿no? ¿Qué es lo que llevó a cabo? Pues una purga total y absoluta, tanto desde la Fiscalía como desde la Dirección General de Seguridad, luego posteriormente, que fue nombrado, y no solamente eso, sino que se aprovechó la destitución de cientos y no sé si fueron 2.000 ayuntamientos, ahí tengo mis dudas porque no hay un número concreto, ¿no? Se creó un decreto por el que se promovieron las elecciones municipales en 31 de mayo de ese año y se destituyeron casi todos los ayuntamientos que habían salido con elección monárquica. La sola queja, un solo expediente de queja de un concejal republicano por un supuesto proceso ilegal dentro de su ayuntamiento hacía que una comisión gestora destituyese al ayuntamiento y se proponía una comisión gestora que generalmente era socialista o radical socialista. Alguna había del Partido Radical. ¿Qué se conseguía con esto? Pues el viejo caciquismo de la Restauración era, digamos, sustituido abruptamente por un nuevo caciquismo, que era el revolucionario socialista. Pueblos españoles iban a estar controlados básicamente por alcaldes, casas del pueblo socialistas, que iban a gestionar
el nuevo organigrama de lo que era el antiguo caciquismo, ahora en este caso, revolucionario, ¿no? El que no tenía el carnet de la UGT no iba a trabajar. Los problemas del campo posteriores básicamente es eso, porque al final queda en manos del arbitrio, del alcalde de turno y de las casas del pueblo para saber quién trabaja o quién no labora dentro del campo de España, ¿no? Y básicamente es eso, se destituyen ayuntamientos, se purga a las candidaturas monárquicas, desde los periódicos de los diarios de las derechas se llega a pedir la abstención, pero se llega a pedir la abstención para no molestar a las autoridades, para que vean que están acatando el régimen y que no se les persiga. O sea, el victimismo de nuevo, es decir, cuando te están pasando por encima absolutamente, lo que hace es que al final, ¿qué se consigue? Pues que el propósito final y último de una concepción de un parlamento donde las actas de las derechas van a desaparecer. Al final, la elección de 28 de junio de 1931, yo calculo que son entre un 80 y 85% de actas de la izquierda republicana. Yo me cuestiono en el libro que en un país como España, conservador, básicamente religioso, ¿cómo es posible que en unas elecciones, con todo lo que ha pasado, el 80% de las actas sean de ese tipo, ¿no? ¿Se correspondía el Parlamento español con lo que era el estado de opinión pública en España? Evidentemente no. El proceso revolucionario había seguido su curso. A través de este señor Galarza se había depurado, a modo de la Stasi de la República Democrática Alemana, se había depurado todo lo molesto para lo que tenía que ser el nuevo Parlamento, y se había quedado un Parlamento esencialmente jacobino, donde se iba a fiscalizar y a hacer propaganda de lo que era la revolución. Y las primeras sesiones de la República te dicen que efectivamente en ese momento ha triunfado la revolución. Muy bien. Bueno, pues si te parece, porque sé que tienes que hacerte cargo ahora de compromisos personales, Enrique, lo dejamos aquí, hemos avanzado bastante, pero quedas invitado para un próximo encuentro. Podemos fijar una fecha para estas semanas, meses de verano, para seguir abordando este libro. De momento vamos a recomendar a nuestros seguidores que se hagan con este ejemplar La revolución más anunciada de la historia, la Segunda República Española, primera parte, 1917-1931. Enrique, yo creo que se encuentra a disposición del público, fundamentalmente en la plataforma de venta online de Amazon, sin ningún problema. Bueno, yo me imagino que estás ya trabajando en la segunda parte. No sé si nos quieres adelantar algo. Bueno, la segunda parte es muy golosa porque toca aspectos muy complicados, ¿no? Empieza con la creación de las milicias socialistas en 1962, en febrero de 1962, que es cuando se acaban las paces en las calles. El deseo del Partido Socialista es sustituir la Guardia Civil y para ese fin crean las milicias socialistas, ¿no? Y bueno, pues se aborda sobre todo la revolución de 1964, de octubre de 1964, donde intento demostrar de nuevo que no es una huelga ni es un proceso revolucionario, que es algo mucho mayor, ¿vale? De mucho mayor calado. Y bueno, pues se aborda pues sobre todo, me parece muy interesante todos los meses del Frente Popular, que ahí sí que saco mucho contenido y bueno, va a ser bastante goloso. Lo esperamos con mucho interés, evidentemente. Señores, análisis crítico, como están ustedes viendo, acompañado de muchísimas citas, muchísimos testimonios de testigos de la época, fuentes primarias, cientos y cientos y cientos de citas, con una lectura pausada a través de este libro. Les recomiendo también que sigan la cuenta de Enrique Navarro en la plataforma social X, antes llamada Twitter. Abajo, en el foro de discusión de YouTube, debajo de este vídeo, les pongo los enlaces de interés, tanto para que se hagan ustedes con el libro y puedan leer, puedan abordar una lectura pausada en sus casas, como para que hagan un seguimiento de las publicaciones diarias de Enrique Navarro en X, en el antiguo Twitter. Enrique, te libero. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta mañana y nos despedimos, como siempre, de todos los seguidores, de toda la audiencia de este canal de Fortunata y Jacinta, con la cita de Sun Tzu: si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego, Enrique. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Paloma. Chao. Chao. Gracias.